Bueno, buenas tardes a todos y a todas, cumpliéndose las 18:05 para no fallar. Le damos la bienvenida a este encuentro de un ciclo que llamamos El Camino a la Inserción Profesional. Mi nombre es Ivana Gulino. Actualmente estoy coordinando Bienestar Universitario, donde parte del equipo de Bienestar integra el equipo de graduados y graduadas. Me acompaña Lucila. Este ciclo busca acercar herramientas para la inserción profesional y el desarrollo profesional de nuestros graduadas y graduados, acercar algunas estrategias, herramientas y algunos tips para mejorar y facilitar la inserción. El encuentro que nos convoca hoy es el tercer encuentro que venimos haciendo. Se llama Presentación de Proyectos de Cátedra para Institutos Superiores de Formación Docente. Este encuentro en particular lo co-creamos con el equipo redactor del proyecto Tuta Tuta. El proyecto Tuta Tuta es un proyecto del presupuesto participativo, compuesto en su mayoría y redactado por graduados y graduadas de la UNS, que busca también acercar algunas herramientas para toda la comunidad. En este encuentro en particular vamos a trabajar sobre la presentación de proyectos de cátedra para institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires. La idea es trabajar desde algunas experiencias que nos acercan graduadas de la UNS que tienen experiencia presentando proyectos. Esto va a ser la primera parte del encuentro. Y en la segunda parte del encuentro vamos a trabajar sobre algunos tips y errores que aparecen también en la presentación de proyectos. El encuentro básicamente se basa en experiencias de graduadas y graduadas que nos vienen a contar su experiencia, los tips, las recomendaciones y todo lo que corresponde a la presentación de proyectos para facilitarles a ustedes esta tarea. Bueno, les paso la palabra a Lucila. Lucila Nievas es parte del equipo de graduadas y graduadas de la UNS y también graduada, obviamente, de nuestra institución. Hola, buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. La verdad que es un placer estar acá participando de este encuentro. Y bueno, voy a tratar de presentar a todos los expositores que están acá presentes y van a dar la charla. En primer lugar, sí, lo voy a presentar a Gustavo Ruggero, que es profesor universitario en filosofía por la Universidad Nacional de General Sarmiento y obtuvo el grado de doctor en educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Actualmente es profesor adjunto e investigador docente del Instituto de Desarrollo Humano acá de la UNS y ha dirigido y coordinado proyectos educativos y culturales a nivel general. Después nos acompaña también graduada de la universidad, Florencia Montiel, profesora universitaria de filosofía, diplomada en educación sexual integral por Flaxo, diplomada en infancia, pedagogía y educación, docente de institutos superiores de formación docente, escuelas secundarias SENS en adultos y FINES. Después también nos acompaña Luciana Galván, que es licenciada en Ecología Urbana y doctora en Ciencia y Tecnología por la UNS. Realizó una diplomatura de posgrado sobre cambio climático del Ministerio de Ambiente y diferentes cursos sobre inclusión de personas con discapacidad. Es docente en el nivel secundario y actualmente se desempeña como investigadora docente en la UNS y como profesora en institutos de formación docente. Y después, a su vez, quiero presentar a quienes se encargan del proyecto participativo Tuta Tuta, que van a facilitar todo lo que es el acceso a recursos y materiales, ¿sí? Que están aquí presentes. Hoy no pudo participar, pero va a acompañarnos en todo lo que es el proceso y la quiero presentar, ¿sí? A Sonia González, que es licenciada en educación por nuestra universidad, es especialista en educación y nuevas tecnologías, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Flaxo y docente de nivel medio y superior. Y a su vez Marcelo Ochoa, profesor de Educación Superior en Filosofía de la UNS, que es máster en Derechos Humanos y Democratización, y actualmente es investigador docente acá del ICO. Y a su vez, bueno, también hay otros representantes del proyecto Tuta Tuta que nos van a acompañar en todo lo que de acompañamiento y en el aula virtual de todo lo que es esta jornada y la participación, de ellos en la redacción de proyectos. Así que bueno, si
Una cosita más, queremos contarles que el proyecto, la actividad de hoy la vamos a organizar en 3 momentos. Va a ser primero la presentación de proyectos, de experiencias de nuestras graduadas, después Gustavo Ruggero se ocupará de darnos algunos tips y recomendaciones, y por último vamos a abrir un espacio de preguntas y consultas que puedan surgir. Tengan en cuenta que para esta actividad vamos a abrir un aula virtual en la que van a poder acceder a todo el material y también van a poder acercar sus proyectos para que los graduados y las graduadas del proyecto Tuta Tuta los puedan ayudar en la redacción de los proyectos y hacerle algunas observaciones o recomendaciones a los proyectos que ustedes acerquen. Antes de darle la palabra a los oradores, está Marcela Chávez levantando la mano. No sé si quieres abrir el micrófono, Marcela. Bueno, aparentemente era solo un error, así que bueno, le damos la palabra a nuestros oradores. ¿Con quién arrancamos, Lu? Vamos a arrancar con Florencia, ¿sí? No sé si Flor, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. Genial. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Me hubiera gustado tener esta instancia antes de haberme presentado en los proyectos, porque la realidad es que uno cuando arranca, por lo menos a mí me pasó, que pide ayuda medio espontáneamente, ¿no? Bueno, ¿qué conocido tengo, qué amigo tengo que lo haya hecho? Y también buscando información un poco por la web, qué es lo que hay. Así que en primer lugar me encanta que exista esta instancia. Yo voy a concentrar mi experiencia en 4 preguntas que por ahí me hice o que creo que son necesarias hacerse a la hora de presentarse a una convocatoria docente en un instituto superior. Primero lo que nos preguntamos todos, o por lo menos yo, fue ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Después, ¿qué recursos hay disponibles para empezar y dónde los encuentro? Por ejemplo, ahora muchos graduados vamos a tener esta instancia de este encuentro, esta charla y otros recursos que ofrezcan los graduados y graduadas que organizaron la jornada. Después, ¿qué espero? ¿Qué tengo que esperar? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles son las alternativas en el transcurso del concurso? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las instancias? Y finalmente, ¿cuáles son los posibles resultados? Yo voy a tratar de abarcar un poquito estas 4 preguntas. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Qué recursos hay? ¿Qué tengo que esperar? ¿Y qué resultados puedo obtener? En mi caso en particular, yo me presenté a una materia que es nueva, por lo tanto, éramos todos nuevos en ese concurso. La materia es Educación Sexual Integral, que se incorporó a los planes de estudio de los profesorados, no de todos todavía, pero de la mayoría de los que hay en el conurbano. En mi caso, en Moreno, yo soy de Moreno, y me presenté en primer lugar en el Instituto Rojas, que todos conocemos, es muy popular en Moreno y en toda la zona oeste, y fue la primera vez que yo me presentaba a un concurso, con lo cual todas las dudas que tenía, en primer lugar las traté de saldar con la información que había disponible en la propia convocatoria, bueno, el formato de los anexos que hay que presentar, cómo es el currículum que hay que presentar, cómo es el proyecto, qué partes tiene, y después pedí ayuda a otros graduados. En mi caso en particular, al ser una materia nueva en la cual no había material disponible, lo único que había aparecido antes de esta materia eran los EDI que tenían los profesorados de primaria, que se usaban para género y educación, pero la materia en sí era nueva, muy importante me parece a mí me sirvió muchísimo para esa presentación y para las siguientes que tuve, amigarme, apropiarme del plan de estudios, del diseño curricular de cada profesorado. Porque nos puede pasar que nos presentemos en distintos profesorados. En mi caso, por ejemplo, trabajo en el profesorado de Biología de El Rojas y en el profesorado de Economía del Mariano Moreno, también de Moreno. Por lo cual se imaginarán que, aunque es la misma materia, va a tener 2 miradas diferentes, 2 intenciones diferentes. Lo que yo puedo hacer y lo que van a hacer los profesores que se están formando con lo que
trabajemos en esa materia va a ser muy distinto en el caso de un profesor de economía y en el caso de un profesor de biología. Entonces es muy importante familiarizarse, conocer la estructura de cada profesorado, las materias, con qué materias convive aquel espacio en el que yo me estoy presentando. Es decir, ¿qué otras materias van a estar cursando mientras cursan el espacio al que yo me estoy postulando? Porque en la medida en que pueda haber diálogo, encuentros entre las temáticas, es más enriquecedora la cursada y tiene más sentido lo que yo estoy trabajando en clase. Otra particularidad que tiene el espacio al que yo me presenté, que es Educación Sexual Integral, es que es un taller. No tiene el mismo carácter que otras materias. Por lo tanto, al saber que es un taller, el tipo de clases que hay que dar tienen que ser, no pueden ser expositivas, tiene que haber algún tipo de dinámica en la cual usemos el cuerpo, vivenciemos las temáticas, eso en ESI en particular, pero hay otras materias donde puede pasar lo mismo. Yo creo que son experiencias valiosas para cualquier estudiante y sobre todo para un profesor en formación. Ponernos en situaciones, ¿sí? Teatralizar de alguna manera, robo la palabra aunque no sea quizás precisamente eso, pero tratar de imaginarme en situaciones. Eso es lo que proponemos desde un taller, por lo menos en el taller de ESI que yo estoy dando en los dos profesorados, tratamos de ponernos en situación. Hay un montón de conceptos que la ESI permite trabajar desde la propia biografía. Quizás ese recurso a mí, en lo particular, en mi caso, yo lo tuve en mi formación, digamos. Yo recuerdo y puedo recuperar más fácil aquellos contenidos que he visto en la carrera de una manera más vivencial o que recurrían o me invitaban a revisar mi biografía, tanto escolar como ahora, como cuando fui estudiante del profesorado, ¿sí? En la universidad. Entonces, creo que todos nosotros y nosotras que nos presentamos a estos proyectos, de alguna manera recuperamos las experiencias que tuvimos en nuestra propia formación. A mí me parece que es muy útil hacer eso, hay que revisarlo críticamente, todo es mejorable, pero en parte todos vamos un poquito para atrás. Bueno, ¿en qué materia yo sentí que me apropié diferente de los contenidos? Y después me parece que hay una instancia importante que es cuando yo redacto el proyecto. Redactar el proyecto creo que es de lo más agotador, creo que es la parte más pesada de los concursos, de las convocatorias, porque en algún momento te topás con el papel en blanco y todos acá hemos tenido alguna experiencia con el papel en blanco, además no sea un parcial, y la ansiedad es la misma. Al principio a mí me pasaba que me apegaba mucho a las prescripciones, ¿no? Bueno, al diseño curricular, al plan de estudio de la carrera, bueno, ¿cuáles son los contenidos mínimos? No me animaba a tocarlos tanto. Si yo reviso hoy críticamente, yo me presenté para esta materia en 4 institutos. Si yo reviso la primera presentación y la comparo con las siguientes, claramente en la primera hay un apego más fuerte a lo prescripto en el plan de estudio. Y luego fui encontrando mi perfil. Bueno, ¿cómo puedo innovar? ¿Cómo puedo darle una personalidad a esa materia? Creo que al principio uno es más conservador, por lo menos me pasó a mí, y luego uno va encontrando su perfil. Y en este sentido, recomiendo fuertemente no tenerle miedo a eso y permitirse ser un poco conservador al principio y después soltarse. Y acá creo que voy ya a la pregunta ¿qué esperar? Bueno, en las devoluciones que yo tuve en estos 4 concursos, cada devolución a mí me permitió mejorar la siguiente. Por lo tanto, quien esté aquí presente y no se haya presentado nunca porque no se animó, porque había... Bueno, preséntate la primera vez. Preséntate, no vas a obtener un puntaje solamente. Hay mucho prejuicio de que uno recibe, yo lo creía así, hablo de lo que yo pensaba antes. Bueno, uno va a recibir un puntaje y eso es todo. No. En el caso del proyecto, que es lo más evaluado, uno recibe una especie de rúbrica, si se me permite la comparación, donde cada punto
cada ítem, la fundamentación, el presupuesto de tiempo, la bibliografía, tema que por lo menos en sociales nos súper lleva tiempo decidir, lleva tiempo buscar, hay que ser lo más detallado posible para los de sociales. Bueno, cada ítem va a tener un puntaje con una devolución, y esa devolución es oro. Esa devolución es oro, porque a partir de esa devolución yo puedo replantear mi próxima presentación a otras convocatorias, tanto por el mismo espacio o por otro espacio curricular. A mí me funcionó de esa manera y agradecí cada devolución, cada recomendación. Esas devoluciones son a título de recomendación, a título de sugerencia y a veces a título de corrección, corregir el rumbo porque esto quedó mal. Está mal hecho. Voy a dar un ejemplo. En mi caso, la primera devolución que obtuve de una bibliografía fue, es mucho. Que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Todos queremos enseñar en 16 clases todo. Toda la filosofía, toda la historia. Bueno, no se puede. Hay que ser lo más concreto posible, realista y jerarquizar. Hay prioridades. Hay textos que son prioritarios, hay textos que son deseables. Entonces esa devolución, al principio yo la tomé como, bueno, pero menos de esto, ¿cómo hago? Y cuando me senté sobre mi propio trabajo a revisarlo, dije, sí, la verdad que es un poco ambicioso e irrealizable. Y la corrección la defiendo a muerte ahora, ¿sí? Esa corrección que yo elaboré en una segunda instancia. Doy el ejemplo de la bibliografía porque fue algo bastante concreto y no me requirió demasiada reelaboración, es sentarme frente al material y tomar decisiones. Eso respecto de la devolución, entonces en el que esperar es, bueno, que me devuelvan más que un puntaje, una devolución cualitativa y que yo la pueda retomar y reelaborar. Luego está la instancia de la entrevista, que también es cuando pasamos a la entrevista, una vez que ya mi proyecto fue aprobado, la entrevista me ha tocado de todo. Me ha tocado una exposición de 15 minutos donde yo sintetice un poco cuál es la idea de la propuesta, siempre retomando y reponiendo aquellas correcciones, sugerencias que he obtenido en el proyecto. Esto es muy importante. Por eso digo que hay que presentarse. Ustedes no pueden prever, yo no podía prever cuáles eran mis fortalezas y debilidades hasta la primera vez que fui evaluada. Entonces, en la entrevista uno tiene la oportunidad oralmente, ante colegas y a veces hasta ante estudiantes, lo cual es genial cuando pasa eso, de presentar su propuesta. Me ha tocado exponer 15 minutos y también me ha tocado exponer 5 minutos y después recibir preguntas. Pero siempre es en función de lo que una y uno candidato propone. Siempre han sido súper amables, llevaderas, enriquecedoras. Me he ido con cuestiones a revisar después de una entrevista. Por lo tanto, es una entrevista que uno la vive un poco como un examen, pero cuya devolución es superador, no es de vuelta. Pasa lo mismo que con el proyecto. No es una sí y no, es, bueno, nos encantó esto, no, esto podemos mejorar, esto encaja, esto no encaja. Y para cerrar, respecto de los resultados, bueno, no he quedado en todos los concursos, claramente. Yo me postulé en 4 concursos, en 2 quedé, en 1 no, en 1 quedé segunda, lo cual yo salí feliz, pero hay como todo un sentido común de, bueno, sos segunda y hay una sola comisión, segundo Francia, nadie se acuerda de Francia, entonces, pero la realidad es que en ese segundo yo también obtuve, como les dije al principio, una devolución hermosa, súper útil, que yo claramente voy a reutilizar. Entonces, para ir cerrando, todo y más a partir de este encuentro, todas las respuestas están en la web. Hay institutos, y a un paréntesis chiquito, hay institutos que publican como instructivos de los pasos a pasos. Yo creo que nosotros como graduados tiro la pelota, podríamos armar un texto que quede disponible, es un documento de un paso a paso. Y queda ahí, y también eso después, yo lo tengo guardado y lo encontré porque soy una obsesiva de Google y lo encontré de un instituto random de la provincia de Buenos Aires y me lo guardé.
y yo creo que ese es un recurso enorme, pues un paso a paso. Y después hay pasos que se van repitiendo, entonces uno no hace lo mismo para lo primero, me refiero al currículum. Uno lo arma una vez y después simplemente le va agregando cosas. Entonces, nada, animarles a que se presenten, que crucen la barrera, que una vez que pasan, es todo para mejor, es todo para recibir devoluciones, propuestas, para conocerse a una misma, a uno mismo como formador de profesores. No lo sos porque ya estás capacitado, pero todavía no te estás descubriendo hasta que te pongas a prueba y te digan y te vayan como esculpiendo en la medida en que te sometas a estas evaluaciones, a estos concursos y te encuentres con tu perfil docente. Yo lo sigo encontrando todavía, soy nueva en superior, pero fue hermoso romper la barrera del miedo y animarme a esta nueva experiencia como profesional. Así que les animo y ojalá que hagamos red y nos podamos ayudar entre todos y todas. Así que gracias por escucharme. Muchas gracias, Florencia, por tu experiencia y también por animarnos a presentarnos, ¿no? A alentar esto. Y me parece que la idea de estas instancias es claramente construir red. La idea es, Martín, vamos a abrir un espacio de preguntas al final. No sé si querés igual, capaz es algo muy puntual con Florencia, le puedes preguntar. No, es que estoy con el celular, quise mandar un ok y levanté la mano por error, perdón. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces continuamos ahora con Luciana Galván, que también nos va a contar su experiencia presentando proyectos también. Otra GrabaUNS. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me resultó muy interesante y me sentí muy identificada con lo que iba comentando Florencia, porque es así, ¿no? Esto de la hoja en blanco, por dónde empiezo. Yo generalmente lo que hago es, empiezo a tratar de buscar otros proyectos de la misma materia, no para copiarme, sino para más o menos ver en qué están, ¿no? Hasta ahora, las veces que he concursado siempre fueron para diferentes materias, entonces fue cada vez empezar un nuevo proyecto, pero sí teniendo en cuenta las devoluciones de los concursos de las presentaciones anteriores, que son, como les dijo Florencia, son sumamente valiosos. El momento de la devolución es una instancia de aprendizaje enorme para ir mejorando estos proyectos que preparamos, ¿no? Yo quería mostrarles, como me fui presentando a varios concursos, fui mejorando mis proyectos y elegí el que mejor me puntuaron para mostrárselos, compartirles algunas partes e ir parte por parte, porque cuando armamos el proyecto nos dan una estructura, ¿no? Con todos los apartados que tienen que estar en ese proyecto. Y me gustaría ir uno por uno para que tengan una idea, esto que yo hice de, bueno, ¿qué va acá? ¿Qué va en este otro lado? Que fue una búsqueda casi desesperada en internet, porque lo que tiene también, y hay que estar muy atentas y atentos a las fechas, es que a veces los periodos de presentación al concurso son cortos. Y armar un proyecto lleva tiempo, ¿no? Hay que revisar bibliografía, hay que pensar cómo hacer la práctica, qué recursos voy a utilizar. O al menos a mí, me lleva bastante tiempo. Y entonces estar atentos y atentas a las fechas. Entonces me pareció que ir ¿no? Viendo qué va en cada parte, con algunas recomendaciones, creo que puede llegar a serles útiles. Si querés vamos pasando, Lucila. Bueno, el proyecto de cátedra, el proyecto empieza con las funciones de la cátedra. ¿Sí? Ese es el primer apartado que van a encontrar, o que tienen que completar, mejor dicho. En las funciones de la cátedra, ustedes lo que tienen que explicar es cómo va a estar conformada esa cátedra, ¿no? Que puede ser el docente, un ayudante, que puede ser un estudiante, un graduado, uno o dos, ¿sí? Entonces, ustedes acá tendrían que explicar cómo se conforma la cátedra, qué actividades de formación, de investigación y de extensión van a realizar, ¿no?
Entonces, conviene como retomar la normativa. Bueno, de acuerdo a esta resolución, los propósitos de la cátedra en general son tal y tal y tal. Y en relación a eso, ¿qué voy a hacer yo? ¿No? Primero, ¿cómo voy a conformar la cátedra? Por ejemplo, la materia que elegí para comentarles es Química del Ambiente, que es una materia de cuarto año del profesorado de Química, ¿no? Entonces, al ser una materia de cuarto año, el ayudante tiene que ser un graduado o graduada, ¿no? Y después especificar un poco qué actividades de formación voy a realizar, ¿no? Y las actividades de formación van a estar más apuntadas a, bueno, cuál va a ser el aporte hacia la formación del ayudante, ¿sí? Después, respecto de las actividades de extensión, ¿qué va a hacer la cátedra? ¿Sí? Y ahí hablamos de actividades, por ejemplo, con la comunidad, actividades con las escuelas a las que los docentes y las docentes en formación van a realizar sus prácticas, ¿sí? Y respecto de las actividades de investigación, ¿qué es lo que yo voy a proponer? Y acá la primera vez que yo tuve que hacer esto, me surgieron muchísimas dudas, porque yo estoy acostumbrada a la investigación en la universidad, que es muy distinta a hacer investigación en un terciario, ¿no? En la universidad dedicamos un montón de horas extras exclusivamente a la investigación, ¿no? Disponemos de la oficina, el laboratorio. En un terciario eso no sucede, o por lo menos en los que yo trabajo, eso no sucede. Entonces tenemos que pensar a la investigación más bien como investigación en el aula, ¿no? Maneras de investigar que se puedan aplicar en el terciario y que quienes se están formando para dar clases en secundaria también lo puedan trasladar, por lo menos la metodología, la forma de encararlo, que lo puedan trasladar a ese nivel, ¿no? Y importante, pero y esto ya para siempre, para todo, ¿no? Como yo fui poniendo diferentes cosas y bueno, terminar con un párrafo, ¿no? Que pueda como retomar esto que yo venía diciendo. Por ejemplo, yo expliqué cuáles son las actividades en relación a la formación, a la extensión y a la investigación, ¿no? Entonces, cierro con los resultados de la investigación, que es la que estarían realizando los estudiantes, serán expuestos en el aula para fomentar, ¿no? Y ahí de vuelta, ¿cuál es el aporte que la cátedra le está haciendo a estos docentes en formación? ¿Sí? No sé si me explico. El siguiente, Lucila. Bueno, después de las funciones de la cátedra viene la fundamentación, ¿sí? Y acá es donde esto que decía Florencia de ponerle la impronta a nuestro trabajo, ¿sí? A nuestro proyecto. Me parece que este es como el espacio para hacerlo, ¿no? Y como toda fundamentación tiene que ir siempre de lo más general a lo particular. Y hay algunas cuestiones que sí o sí tienen que estar, como por ejemplo este primer punto, ¿sí? El espacio curricular Química del Ambiente pertenece al... Y yo ahí tengo que poner qué ubicación tiene en el diseño curricular. ¿Es de cuarto año? ¿Es de segundo año? ¿Es de primero? Tiene que estar especificado, ¿sí? Y después me meto ya con los conceptos propios de la materia. En este caso, la química ambiental. Puedo poner la química en general, la química ambiental, ¿sí? Y presentar las definiciones que yo voy a usar, que van a ser la base de mi materia, ¿sí? Y en este caso, que es química ambiental, ¿no? La química ambiental se nutre de un montón de disciplinas para ver los procesos, las transformaciones de diferentes compuestos en el ambiente. Y ese, por ejemplo, es otro concepto fundamental, que lo tengo que definir en la fundamentación, ¿sí? Y ahí también es donde voy a estar poniendo mi impronta, porque no es lo mismo una definición de ambiente que, por ejemplo, tenga una carga muy extractivista a una que contemple a la relación ambiente-sociedad, ¿no? Entonces ahí voy poniendo mi impronta. Después, otro párrafo. Esto requiere que el proceso de enseñanza, estoy en el tercer punto, ¿no? Logre poner de manifiesto las interrelaciones entre las diferentes disciplinas, que es lo que yo ya venía definiendo y mencionando cuando hablé de ambiente y de química del ambiente, ¿sí? Y pongo este párrafo para mencionar que esta materia va a requerir
de los conocimientos de las materias anteriores, las correlativas, ¿sí? Y de vuelta, acá las tengo que especificar. ¿Cuáles son las correlativas? Están en el diseño curricular, sí, pero yo después las tengo que mencionar, ¿sí? Y tratar de retomar de esas correlativas qué conceptos son fundamentales para mi materia, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente. Después, otro punto que tenemos que agregar en la fundamentación es desde qué enfoque pedagógico nos estamos parando, ¿no? Entonces yo puse en este primer puntito un ejemplo de cómo introducirlo, ¿no? Yo ya había definido el ambiente como un sistema complejo en el que está incluida la relación naturaleza-sociedad, ¿no? Entonces pongo que de acuerdo a esa definición nos vamos a parar en un marco pedagógico reflexivo, entendiendo a las y los estudiantes como sujetos activos del aprendizaje. Y ahí menciono cuál es el enfoque pedagógico que yo me paro. Acá yo no tengo formación pedagógica específica porque hice una licenciatura, no hice un profesorado. Quienes hayan hecho profesorados la tendrán muchísimo más clara que yo, pero lo importante es que lo mencionen, ¿sí? ¿Desde dónde me paro yo a enseñar? Y después dos puntos que son fundamentales hoy, que en mis primeros proyectos no estaban y ahora los incluí, que es la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral y la perspectiva de género. Eso también conviene que aparezca en su fundamentación, porque también es desde ahí donde ustedes se van a parar a dar clases, ¿no? Y, por ejemplo, en relación a la educación ambiental, lo ideal sería explicar cómo vamos a incluir los principios de la Ley de Educación Ambiental, o al menos mencionarlos, que los vamos a tener en cuenta. Y lo mismo con la perspectiva de género, ¿no? Porque, bueno, todos sabrán que hoy la educación ambiental y la ESI son transversales a todas las materias, entonces tiene que estar. Y finalizamos con esto que yo puse entre comillas, ¿no? Con el desarrollo de este espacio curricular, se espera realizar este aporte a la formación de las y los estudiantes que puedan ser utilizados en su desempeño futuro en el ámbito escolar. ¿Por qué es importante este párrafo? Porque estoy diciendo, bueno, todo esto que yo dije en la fundamentación, todo lo que dije, que desde dónde me iba a parar, desde dónde me iba a mirar, de dónde iba a hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje, es para esto, ¿sí? Este es el aporte que mi materia le está dando a la formación de estos futuros docentes. La siguiente. Bien, y acá un punto recontra importante, que es la coherencia, ¿sí? En la fundamentación yo explico cómo va a ser mi materia, desde dónde me paro, ¿no? Y eso que yo estoy diciendo, desde dónde me paro, qué voy a tener en cuenta, tiene que verse reflejado en los otros ítems, las expectativas de logro, el propósito del docente, el encuadre metodológico, los contenidos. A veces parece que va a quedar repetitivo, no importa, ¿sí? Porque si yo en la función de cátedra dije que, no sé, iba a hacer investigación escolar sobre tal tema, bueno, ese tema después tiene que aparecer en los contenidos, porque si no, ¿cómo voy a hacer esa investigación? ¿Me explico? Pasamos a la siguiente. Y yo acá les puse ejemplos que saqué de mi diseño, de mi proyecto, perdón. En las funciones de cátedra, por ejemplo, yo había dicho que como actividad de investigación, ¿sí? Se iba a proponer indagar, aplicando los conceptos del espacio, cómo las actividades humanas alteran los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? ¿Por qué me puse las actividades humanas? Bueno, porque yo en la fundamentación puse que le iba a prestar atención a eso, que me paraba en una concepción del ambiente en el que la relación ambiente-naturaleza es importante, ¿no? Después, en las expectativas de logro, ¿sí? Voy a poner como un ítem reconocer la importancia de los ciclos biogeoquímicos y los efectos de su alteración. Respondiendo, de nuevo, retomando lo que dije que iba a hacer
como actividad de investigación en la función de cátedra, ¿sí? Y en el propósito docente, ¿sí? Voy a poner generar situaciones de enseñanza-aprendizaje que permitan reconocer los impactos en el ambiente de las acciones que la sociedad realiza, ¿sí? Ven cómo va llevando todo un hilo conductor, ¿sí? Esa coherencia tiene que verse reflejada en su proyecto y se lo van a valorar muchísimo. El siguiente, de esto después le va a hablar Gustavo. La siguiente, por favor. Bueno, en el encuadre metodológico, ¿sí? Acá lo primero que tienen que hacer es explicar qué estrategias de enseñanza van a utilizar. Exposiciones dialogadas, casos de estudio, o sea, la que ustedes quieran, ¿sí? Y que sean pertinentes para el tipo de materia que están dando. Por ejemplo, lo que mencionaba Florencia, ¿no? No es lo mismo un taller que una materia por ahí más de tipo teórica, ¿no? Y como, por ejemplo, yo mencioné que íbamos a usar casos de estudio, ¿sí? Dentro del encuadre metodológico se propondrán casos de estudios y la indagación respecto a una problemática ambiental específica, aplicando los conceptos del espacio, ¿sí? Entonces, insisto, sigo con esto de la problemática ambiental, de tomarla como unidad de análisis para aplicar los contenidos que yo estaba mencionando, ¿sí? Y la manera en que los iba a abordar. Y algo que me parece importante es este último parrafito dentro del encuadre metodológico, que es que el encuadre propuesto es abierto a la incorporación de ajustes razonables de acuerdo a las necesidades específicas que puedan tener las y los estudiantes. ¿Qué es esto de los ajustes razonables? No sé si lo conocen, si lo han escuchado mencionar, pero tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad. Hoy, yo les dije, la educación ambiental, la ESI son transversales a todos los espacios curriculares, y también lo es la inclusión, ¿sí? Hoy se habla de lograr escuelas realmente inclusivas, y estos ajustes razonables son eso, ajustes que tenemos que hacer como docentes a las necesidades específicas que tengan nuestros estudiantes, ¿no? Una escuela inclusiva, por ejemplo, debería tener rampa, un baño accesible, no todas lo tienen, pero deberían, ¿sí? Pero eso es algo general, ¿está bien? Hay ajustes que son necesarios específicamente para un estudiante. Por ejemplo, un estudiante puede necesitar grabar la clase, puede necesitar, no sé, realizar el parcial en un aula solo porque los ruidos lo distraen, no sé. Va a depender de las necesidades de cada estudiante, y uno como docente tiene que estar abierto a poder hacer esos ajustes, ¿sí? Entonces, que aparezca educación ambiental, ESI e inclusión, me parece que son 3 ítems que deberían estar en sus proyectos. Y siguiendo con la coherencia, si yo venía hablando de los ciclos biogeoquímicos, como estaba especificado en los propósitos, en las expectativas de logro, también tiene que estar en los contenidos, ¿no? Entonces, dentro de mis contenidos, mi lista de contenidos, en algún lado tiene que aparecer los ciclos biogeoquímicos como ejemplos de las interacciones, ¿sí? La siguiente. Después, los recursos. Este también es otro punto, ¿sí? Donde ustedes pueden poner su impronta. Mientras más creativas sean en los recursos que van a utilizar, mejor. Y los tienen que especificar. Si digo que voy a, no sé, proyectar documentales, bueno, hagan el esfuerzo de poner, aunque sea 2 o 3 nombres, o uno, no sé, el que vayan a usar, pero especifiquen cuáles, ¿no? ¿Qué documentales? Si voy a hacer prácticas de laboratorio, bueno, ¿sobre qué temas, por ejemplo, ¿no? Y respecto a la bibliografía, también sumando lo que decía Florencia, de que no sea excesiva, porque no lo van a leer a todo, y se puede valorar como algo negativo, tiene que ser bibliografía actualizada, ¿sí? Y cuando queremos poner mucha bibliografía, pero no queremos excedernos, esto que decía Florencia de, bueno,
tomemos decisiones, ¿no? ¿Qué vamos a priorizar y qué no? Cuando hago ese ejercicio, yo puedo la bibliografía que prioricé ponerla como obligatoria y la que me quedó extra la puedo poner como de consulta, ¿sí? Y también se lo van a ver como algo positivo. Y como no vamos a leer 5 libros, 6 libros, 7 libros, no sé, pongan por unidad la bibliografía, ¿sí? La unidad 1, qué bibliografía obligatoria, qué bibliografía de consulta, qué capítulos. Y aunque se repitan los libros en las diferentes unidades, no importa, porque ustedes van a ir especificando qué capítulos de eso. Y aparte, a mí me lo han valorado positivamente, poner la bibliografía del docente, o sea, la que yo utilizo, que puede ser otra distinta o sumar a la que le voy a dar a los estudiantes, ¿sí? Y algo que me parece sumamente importante también es incluir bibliografía específica del nivel al que está destinada la formación. Y por ejemplo, en este diseño, en este proyecto que yo armé de química del ambiente, puse bibliografía que se usa en el secundario, porque está bueno también trabajarla en el aula, ¿no? Porque si no, después los estudiantes, los docentes en formación se van a encontrar quizá con bibliografía que nunca vieron. Otro ejemplo, yo doy clases también en el Instituto 112 en el profesorado de educación inicial, doy un taller de ciencias naturales, y la bibliografía ahí no es bibliografía de química, de biología, son libros de experimentos para niños, ¿no? Y lo que hacemos es, bueno, analizar esos experimentos y ponerle el contenido de ciencias naturales. Entonces me parece que eso también les va a contar como algo positivo. Después, ¿qué más? A ver, seguimos. El presupuesto de tiempo, también acá está bueno que que detallen, ¿no? Tantas clases, qué contenidos corresponden a cada clase. Y algo importante, uno cuando arma un presupuesto de tiempo, planifica, lo hace para todo el ciclo lectivo, ¿no? Pero los concursos no son a principio de año. Les puede agarrar un concurso en junio, en julio, en agosto. Bueno, cuando armen su presupuesto de tiempo, mi recomendación es que lo armen desde el momento que se hace el concurso en adelante, porque los meses que pasaron, ya pasaron, no los van a poder recuperar, ¿sí? Entonces, está bueno especificar que van a seleccionar contenidos que ustedes van a considerar prioritarios y son esos los que especifico en mi cronograma, ¿sí? Y ahí fíjense, yo puse una tablita de ejemplo, ¿no? La clase 1, la clase 2, a qué meses corresponden, qué contenidos voy a poner y especifico dónde me cae el receso, si hay mesas examinadoras, porque esas clases no las puedo contar, o cuándo voy a hacer las evaluaciones, o cuándo voy a hacer las salidas de campo, o salidas didácticas, ¿no? Dependiendo de la materia. Pero siempre tratar de ser lo más específico posible. De última, seremos muy detallistas, pero me ha pasado en algunas devoluciones que me dijeron, bueno, tu presupuesto es muy general, ¿no? Tenés que especificar un poco más. Bueno, a partir de ahí empecé clase por clase, chau, no tuve más objeciones. A ver la siguiente. Bueno, acá, este es algo que a mí me cuesta muchísimo y seguramente Gustavo nos va a poder ayudar un poco más, que es la articulación con el espacio de la práctica docente. Es otro apartado que tiene que estar en su proyecto, ¿sí? Entonces, es explicar cómo su materia va a colaborar en este espacio de la práctica, ¿sí? Que es donde las y los docentes en formación van y se vinculan con las escuelas, con el jardín o con la primaria, depende en qué profesorado estén ustedes trabajando. Y yo les puse... Solo para que tomen nota en ese punto, Luciana, es donde fracasan el 90% de las propuestas de cátedra. Sí, yo es donde siempre tengo observaciones. O sea, puedo tener o no en los otros apartados, pero acá siempre, porque es el que más no sé, es el que todavía no termino de entender, no sé qué tan específico, bueno, ya nos contarás un poco más vos. El siguiente. La evaluación.
esto de ir y meternos en la página de los institutos, ¿sí? Si yo voy a concursar para el Instituto 42, bueno, me meto y busco el plan institucional de evaluación que tiene ese instituto, porque tienen particularidades y está bueno incluirlas en nuestro plan de evaluación, ¿no? Por ejemplo, yo usé el del Instituto 36, que es donde doy Química del Ambiente, busqué el plan de evaluación y me fijé, bueno, cuáles son los instrumentos que ellos recomiendan para recabar la información, qué criterios de evaluación también recomiendan, y todo eso lo vuelco bien específico en mi proyecto, ¿sí? Cómo son las instancias de recuperación, que eso está establecido, yo le puse ahí una resolución, ¿sí? Que ahí se especifica cómo son, en qué momentos del año son, y está bueno aclararlo. Y después 2 puntos que a mí me generaba confusión al principio, que es cuáles son las condiciones de aprobación de la cursada y cuáles son las condiciones de acreditación. A mí me generaba confusión, qué es aprobar y qué es acreditar la materia o el espacio curricular. Sería el equivalente en la universidad a regularizar, ¿no? Yo curso, regularizo la materia, después doy el final y la apruebo. Bueno, acá es curso, apruebo la cursada, después doy el final si corresponde o tengo las correlativas aprobadas y recién ahí puedo acreditar, ¿sí? Y eso también tiene que estar especificado. El porcentaje de asistencia, la nota mínima, ¿sí? que voy a considerar. Menciono de vuelta las correlativas, las mencioné en la fundamentación, no importa, las repito acá. Y después algo que también me cuesta un poco entender, o es una de las cosas que más me cuesta cuando lo tengo que armar, es las estrategias de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación, que me puse a leer y leer y leer según lo que yo entendí, y acá de vuelta te pido ayuda, Gustavo, es la autoevaluación tiene que ver más con la autoevaluación de los propios estudiantes, o sea, cómo los voy a ayudar a que puedan autoevaluar su aprendizaje, la coevaluación más entre pares, y la metaevaluación que tiene que ver más con una evaluación de la práctica mía, de mi práctica como docente, ¿no? Eso es lo que yo entendí. Por ejemplo, en autoevaluación las instancias de me hace disgusto, las instancias de devolución, yo siempre les pido que, bueno, ¿dónde les costó más? ¿Dónde les costó menos? ¿Qué aportó si es un trabajo en grupo, qué aportó cada uno? ¿No? Y la coevaluación, por ejemplo, trabajo con rúbricas. Cuando los estudiantes hacen, no sé, yo les pido que preparen una clase, ¿no? Sobre un tema específico. Y en la coevaluación, bueno, el uso de rúbricas para que sean también sus compañeros quienes evalúen esa exposición y no solo yo. Y la metaevaluación, instancias en las que ellos me den una evaluación a mí de cómo fue la clase o cómo fueron las consignas del parcial o lo que fuera, ¿no? Como para poder ir mejorando. Y creo que eso es todo. A ver. Sí, eso es todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luciana, por esta exposición. La verdad, eternamente, creo que todos fuiste pasando paso a paso y bueno, y le damos paso acá a Gustavo, que seguro que va a despejar algunas dudas y algunas consultas. Después acá Cintia, no sé si tenés alguna duda, alguna consulta, si no después a lo largo terminamos las exposiciones y vamos a dar un espacio como para despejar dudas y consultas, ¿sí? Bueno, Gustavo, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias de vuelta por la invitación, así como el año pasado. Son momentos muy lindos, como decía Florencia, que me dio gusto encontrar aquí. Hace tiempo que, bueno, nos venimos encontrando últimamente un poco más seguido con Florencia. Hemos trabajado en el pasado y bueno, con Luciana también afortunadamente compartimos el 112 como ámbito de trabajo docente. Yo les agradezco tanto a Luciana como a Florencia porque hicieron hincapié en algunos aspectos que son muy importantes. La pregunta de Florencia, por ejemplo, ¿por dónde empezar? Ahora voy a complementar y voy a agregar algunas cositas a lo que vos decías, Florencia. Y agradezco mucho, Luciana, tu presentación porque fue muy ordenada en el sentido de poder haber desplegado el corazón de una presentación
a un instituto a concursar una cátedra, que es la del armado del proyecto. Florencia hablaba de ese trabajo, ¿no? De eso que lleva tiempo hacer. Yo les diría, frente a la pregunta de Florencia, agregaría lo siguiente: ¿por dónde empezar? Leer la resolución 5886, leer la resolución 4043 y leer, como bien decía, enfatizaba recién Luciana, el diseño curricular, tanto del profesorado en el que te presentás, como el diseño curricular del nivel educativo o del espacio curricular al que ese profesorado en el que te presentás destina su titulación. Luciana ponía como ejemplo la materia biología o bioquímica. Perdón, Luciana, que no noté bien ahí la materia. En el profesorado de física y el espacio del Ateneo de Ciencias Naturales en un profesorado de educación inicial. Pues bien, si te vas a presentar a un profesorado de educación inicial, hay que saber qué dice el diseño curricular del nivel inicial. Porque de hecho, si por ejemplo tuvieses una titulación como licenciada en educación o como profesora de biología o profesora de física, supongamos, como es la titulación de nuestra universidad, pero también fuiste maestra jardinera y tenés esa titulación, vas a tener mucho más puntaje, por ejemplo. Digo, para ilustrar la valoración que hace el sistema formador de la provincia de Buenos Aires, de qué vale a la hora de una evaluación sobre quien aspira a cubrir una cátedra, ¿no? Y entonces, ¿por dónde empezar? Yo leería la resolución 5886 para poder entender la técnica de la presentación, la técnica, insisto en esa palabra, toda la técnica. Y leería la resolución 4043 para poder entender el espíritu del sistema formador, es decir, el régimen académico marco. Cada instituto tiene su propio régimen académico marco. En general cae a veces en desuso. No quiero decir en desuso, porque encima esto está siendo grabado y puedo ser fácilmente cuestionado en breve. Pero las instituciones a veces se caracterizan por una inercia institucional, un funcionamiento automático, y a lo mejor ese régimen académico marco quedó ahí medio dormido en algún cajón y no se actualizó o no se conoce. Y entonces la pregunta es, como decía Florencia, la primera vez no entiendo ni jota, no sé ni por dónde empezar. ¿De qué se tratará? Hay dos fuentes. Una es esta que les acabo de nombrar, la normativa. Se lee rápido, se contextualiza rápido. Al principio cuesta, como todo idioma extranjero. Es un poco un idioma extranjero, pero de a poquito se va asimilando, te vas familiarizando. Y la otra es la cultura institucional, que esa no la puedes ir a buscar a ningún lugar, salvo acercarte, como decía Florencia, por ejemplo, a una página web de un instituto. Es decir, te vas a presentar al 111 de Moreno, te vas a presentar al 36 de José Cepaz. ¿Tiene página web? Pues bien, entra a la página web y empezá a capturar qué es parte de la lógica de esa institución, qué palabras resuenan, qué fotografías subieron, qué proyectos resalta esa institución, o el 42 de San Miguel. Es decir, siempre va a haber algo de la cultura institucional que va a diferenciar un instituto de otro, siempre, siempre. Ahora, eso no siempre está codificado, eso no siempre está dicho en un proyecto, o a lo mejor lo que dice el proyecto es letra formal, pero las prácticas son las que después, a la hora de ser evaluado por una comisión evaluadora, juegan decisivamente. No es lo mismo no saber que saber que en el Instituto 112 de San Miguel hay un proyecto que se llama Ciudad Educadora. Si vos sabés que existe ese proyecto Ciudad Educadora, entonces vas a saber cómo decirlo en tu propuesta de cátedra. Vas a poder articularlo. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo diablos me entero yo de eso? Si eso no está necesariamente, bueno, a veces está actualizado en una página web y a veces también uno se puede acercar a hablar con el bibliotecario, con la bibliotecaria, que es la que guarda todos los proyectos de cátedra que tienen vigencia en un instituto. Y entonces preguntarle tímidamente al principio al bibliotecario, pero también uno puede pedir una entrevista con la regente o con el regente. Y explícitamente decir, tengo pretensiones de presentarme a este concurso, quisiera hablar con usted 10 minutos. Y entonces puede pasar que no te den ni bolilla, puede pasar que en la locura institucional de las
los ámbitos educativos, pero yo creo que no, yo creo que te van a dar, que hoy día han cambiado para bien muchas instituciones, de hecho hay mucha amabilidad con la titulación universitaria que no la había 10 o 15 años atrás, porque son sistemas que en alguna medida compiten un poquito en el terreno, digamos, ¿no? En el territorio, pero hoy día los institutos están conformados por plantas docentes que son anfibias. Somos docentes que nos formamos en ambos lugares y que trabajamos en ambos lugares, y entonces hay una mejor disposición a poder conversar para hacer una buena presentación. Yo estoy hablando, ahora voy a entrar a hablar como evaluador. Hasta aquí hablaba un poquito como par, y ahora les voy a decir que yo ya no me voy a presentar más, porque estoy más cerca de la jubilación que del ingreso a la docencia. No me voy a presentar a nuevos concursos, pero pasé por todo lo que describieron Florencia y Luciana, y ahora sí es frecuente que esté como evaluador de diversas propuestas, tanto en mi área específica, que es la filosofía, como en otras áreas por ser miembro de los consejos académicos institucionales. Quien organiza un concurso en un instituto superior de formación docente es el CAI, Consejo Académico Institucional, y tiene la misión de formar una comisión evaluadora que se compone por 3 personas, un directivo, un docente de la especialidad y un externo, también de la especialidad, más un veedor estudiantil, más, es infrecuente, pero a veces ocurre, un veedor sindical. Es muy infrecuente. En ninguno de los concursos a los que me presenté, y fueron unos cuantos, hubo un veedor sindical, pero sí veedor estudiantil. Y tiene mucha importancia la participación de ese veedor o veedora estudiantil. Entonces, comenzar por acercarse a la normativa. No son súper extensas las resoluciones 5886. Yo ahora voy a presentar en pantalla 2 o 3 partecitas de esa resolución. La resolución 4043. Luciana hizo referencia a la resolución, ya les digo, a la 3031, creo, que era la de la función de la cátedra. Y después está la disposición 30/05, eso indica el año, que es la que muestra lo que acaba de desplegar Luciana de manera muy clara. Lo que Luciana acaba de desplegar en la presentación son los componentes de una propuesta de cátedra que están explicitados en la disposición 30. Entonces, eso es lo que van a subir al Moodle. Entiendo que Marcelo, Sandra, van a subir al Moodle esta información como parte del proyecto Tuta para acompañar las presentaciones que ustedes quieran hacer. Y después entonces remarco y cierro esta parte. La otra fuente de información para contextualizar la propuesta es la cultura institucional. A lo mejor conocen a alguien que ya trabaja allí. A lo mejor conocen a alguien que estudió allí. Y entonces son pequeñas entrevistas que uno puede hacer para tratar de entender a qué le presta atención esa institución, a qué le da mucha atención. Por ejemplo, el Instituto Rojas de Moreno solo realiza una jornada académica desde hace 10 años prácticamente, es del profesorado de educación especial. Hay actividades de extensión de todas las carreras, pero hace 10 años que hay un profesorado, que es el de educación especial, que organiza unas jornadas académicas. Eso es un dato importante para cualquier profesorado. Decir en la propuesta pedagógica, especialmente en el último ítem que tiene que ver con los proyectos de extensión, que uno va a intentar vincular la formación que va a ofrecer con la cultura institucional, siempre va a ser muy bien visto. Lo digo como evaluador. A mí me va a sorprender, por ejemplo, si estoy en la comisión evaluadora de sus proyectos, que digan eso. Digo, mira cómo sabe, mira qué bien, cómo está atenta a la lectura, cómo leyó a esta institución. Después, tengan en cuenta una cuestión, esto es un poquito desordenado lo que voy a decir, y después voy a retomar el orden de la exposición, pero fui tomando nota de lo que decían Florencia y Luciana. Tengan en cuenta que en un instituto de formación docente no hay materias de 4 horas semanales prácticamente. Es muy difícil que tenga una carga horaria como tienen en la universidad. Cuando Luciana hacía hincapié en la extensión, y Florencia también, en la extensión bibliográfica, tiene que ver, entre otras cosas, con la carga horaria que tiene. La materia puede ser anual,
pero está bastante secundarizada todavía la oferta de formación docente. Se parece mucho a la escuela secundaria, la estructura curricular, la caja curricular. Las materias son anuales, por ejemplo. Recién ahora empieza a haber algunas reformas de diseños curriculares que están empezando a plantear las materias cuatrimestrales, cosa que va a ser muy bienvenida y que es muy necesaria. Porque en marzo de este año tenías cierto estado de ánimo, a lo mejor tenías trabajo, que en septiembre ya no tenés y que te separaste, y entonces a lo mejor no es lo mismo si la materia la terminabas en junio y la aprobabas que si te agarra un bajón o un problema personal y entonces perdés en septiembre todo lo que hiciste hasta el mes de agosto, supongamos, ¿no? Entonces la importancia de la cuatrimestralización tiene que ver también con una dinámica de la formación más accesible, de otra lógica, digamos. Pero hoy se parece mucho a la escuela secundaria, ¿no? Entonces los estudiantes de formación docente suelen decir, ¿en qué año estás? Cosa que en la universidad es más difícil decir. ¿En qué año estás en la carrera? Decís más o menos en qué etapa estás, si estás por la mitad, si estás en 3/4, si estás próximo a recibirte. Pero en los profesorados se dice, estoy en primero, estoy en segundo, estoy en tercero o estoy en cuarto. Hay dos ítems que mencionaste, Luciana, que no van a la evaluación. La función de cátedra es un chino, generalmente es un problema interpretarlo bien eso, pero curiosamente yo me di cuenta tarde también que si no lo pones, no perdés ningún puntaje. Es mejor ponerlo, pero hay que ponerlo muy bien. Hay que tener mucha claridad en lo que se va a poner allí. Porque si está mal puesto, genera una lectura de la comisión evaluadora que si bien no baja puntos, después va a jugar en algún lugar en el análisis de la coherencia o de la forma global en la que se ha presentado. Entonces, si no se sabe y no lo ponen, no pasa absolutamente nada. Porque cuando fue pensado también proyectando en los institutos de formación docente una reforma que no ocurrió, que tiene que ver con la investigación y que tiene que ver con la extensión. En los institutos superiores de formación docente no se hace prácticamente investigación, no se la hace. Recién ahora está habiendo convocatorias del Infod que están reactivando la posibilidad de un financiamiento externo, pero son horas extras a la contratación. En los institutos de formación docente no te contratan de manera semi-exclusiva o exclusiva como dedicación horaria. Está asalariado como el proletariado, por hora, como en la fábrica. Ese es un problema también para discutir en los años por venir, ¿no? La forma de la dedicación. Por eso no hay posibilidad de investigación prácticamente en los institutos y por eso prácticamente no hay posibilidad de extensión, aunque la extensión sí se evalúa. Y lo otro que tampoco aparece puntuado son los propósitos. Yo les digo, empiezo ahora como por el final. Si ustedes obtienen 260 puntos por una comisión evaluadora, quiere decir que tienen un 10. Aproximadamente 260 puntos quiere decir que van a quedar en el primer lugar en el orden de mérito. La pregunta sería, ¿cómo se componen esos 260 puntos que atribuye una comisión evaluadora a una propuesta, a una presentación, mejor dicho? Empecemos por el artículo 60. Hay 3 elementos sobre los que interviene la comisión evaluadora y hay uno sobre el que no interviene. Sobre el que no interviene es el famoso artículo 60. ¿Qué es el artículo 60? Es el artículo 60 de la ley 10.579, más conocido como el Estatuto del Docente. En Provincia de Buenos Aires es como la Biblia. Hay que saberlo al derecho, al revés, y si es de memoria, mejor. Es el Estatuto del Docente en Provincia de Buenos Aires. El artículo 60 es la puntuación que hace el tribunal descentralizado. Aquí en nuestra región tiene sede en Malvinas y lo preside Julia Juárez, que muchas veces ha venido a esta universidad a explicar cómo funcionan esos criterios de evaluación. El artículo 60 es la evaluación de tus titulaciones. Es la evaluación de tus antecedentes formativos y profesionales. Y ese puntaje lo envía una vez que el aspirante o la aspirante se presentó al instituto, el instituto eleva al tribunal los antecedentes y el tribunal devuelve en un plazo razonable
no hay un número de días fijos para eso, pero devuelve a la brevedad quién tiene artículo 60 y quién no tiene artículo 60. Si no tenés artículo 60, no seguís en la prueba de oposición. No se sigue adelante, la postulación queda descartada. Ese artículo 60 puede ser a veces controversial, porque a lo mejor no sabes qué incumbencia tiene tu título y te encontrás, como me acabo de encontrar con una colega de esta universidad graduada, que me puso los pelos que no tengo de punta, que se presentó a la materia Antropología Filosófica y fue rechazada porque su título no tiene incumbencia. ¿Por qué nos enteramos después de 20 años, que es el tiempo exacto en el que yo trabajo en el sistema aproximadamente? Porque nadie se jubilaba en esa materia en ese instituto. Y entonces no teníamos noticia hasta que se sustanció el concurso. Indagando nos dimos cuenta que hay un problema con la incumbencia. Es un problema técnico, no es un problema que no tenga la titulación en filosofía formación para poder cubrir esa materia, pero algún técnico del nivel central en Provincia de Buenos Aires no cargó bien o interpretó de una manera particular la incumbencia de ese título y le deja esa materia a titulados en antropología a secas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí no hay mucho por hacer, salvo tratar de corregir esos problemas desde otros lugares. Pero hay una manera de no llegar a esa instancia y saber bien a qué te podés presentar y no ser rechazado por el artículo 60, haciendo la inscripción a la docencia. Si estás inscrito a la docencia, entonces tu postulación fluye más rápido. Si no, de hecho yo jamás me inscribí en el nivel superior, pero tuve que presentar toda la documentación cada vez, todos los papelitos, todas las fotocopias, todos los originales. Si lo presentás una vez en el ingreso a la docencia al nivel superior, entonces ya no lo presentás más, solo presentás las actualizaciones. Y siempre vas a tener actualizado tu puntaje por el artículo 60. Ese es el primer punto y no depende del instituto hacer nada al respecto. No puede hacer absolutamente nada estando en acuerdo o en desacuerdo. Viene el tribunal y la discusión va a otro lugar si hay desacuerdo sobre ese puntaje. Un puntaje óptimo por el artículo 60 puede rondar alrededor de los 30 puntos. Si tenés 30 puntos, quiere decir que tenés algún tiempo ya, que tu titulación fue aceptada y que tenés algunos cursos que fortalecen tu formación y que tenés algo de antigüedad aproximadamente. Eso, digamos, para ver cómo se componen esos 260 puntos de las evaluaciones. Yo voy a complementar lo que presentó más recientemente Luciana, mostrándoles ahora qué hacemos quienes evaluamos, qué planilla tenemos a la mano y cómo se puntúa cada ítem. A ver si funciona bien. Y va la presentación. Esto que estoy mostrando está dentro de la resolución 5886. Se lee, ¿verdad? ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver? Este material va a estar subido después al aula virtual, pero pueden hacer una captura de pantalla. Cada uno de los ítems con que se evalúa la propuesta vale 10 puntos. Es decir, el máximo van a ser 110 puntos. El máximo de puntaje que puede obtener la propuesta, esperen que falta uno que les muestro el último, ahí, que es el ítem K. Ahora vamos a volver, porque no entra justo en el amplio de la pantalla. A ver si lo puedo hacer mejor, ténganme paciencia. Porque encima no me anda muy bien el mouse. Bueno, no va a entrar. 110 puntos. Para seguir adelante, una vez que tenés artículo 60. Perdón, Gustavo, ¿viste que tenés 3 puntitos arriba? Ahí podés hacer un clic y te va a aparecer las opciones y podés ampliar. O si no, Bueno, el último ítem, de todas maneras, sí, lo estoy tratando de hacer, pero para no hacerles perder tiempo, lo estoy abriendo, pero... para hacerlo más chico, decís vos, no.
Sí, posiblemente. Pero es un tema del ancho de la hoja, del documento. Ok, sí, era una sugerencia. Ahora se los cuento, el último, el que quedó afuera, el punto K, ahora se los comento. Decía entonces que tienen el puntaje del artículo 60 y si avanza, entonces la comisión evaluadora se reúne en el instituto, ustedes no se enteran cuándo ocurre eso, y se pone a leer la propuesta. Y cuando leemos la propuesta, empezamos a asignar puntajes. Si no reúnen 55 puntos, no avanza la postulación. El mínimo para seguir adelante son 55 puntos. Y dentro del total, que son 110 puntos, se le asignan a cada uno de estos 11 ítems 10 puntos. A la fundamentación, como bien le explicó recién Luciana, fue una explicación a mi juicio brillante porque puso énfasis en cada uno de los ítems que compone. Hay que hablar del nivel educativo al que se dirige la propuesta formativa, hay que hablar del sujeto de ese aprendizaje, de esa formación, hay que hablar del marco teórico con el que uno va a llevar adelante esa propuesta, la ubicación en el plan de estudio, normativas externas, como bien señalaba Luciana, si la materia tiene que ver con el ambiente, hacer referencia porque hay una centralidad hoy día de la educación ambiental y la educación sexual integral. Y si no la hay, pero cabe la posibilidad, siempre la perspectiva de género y la educación sexual integral van a obtener allí una lectura más reconocida, digamos, ¿no? La fundamentación, para que ustedes tengan una idea, una extensión razonable de una fundamentación tiene que rondar alrededor de las 1000 o 1200 o 1500 palabras. No puede ser una fundamentación de media carilla. Una fundamentación de media carilla a la lectura de un tribunal ya entra muy mal. No se puede decir en media carilla el espíritu de una propuesta, ¿no? Entonces uno tampoco se pueden escribir 10 páginas. He leído fundamentaciones muy extensas, lo cual también para un tribunal evaluador que a veces tiene que evaluar 10 propuestas o 15 o a veces 20, imagínense, puede ser un poco tedioso. Pero yo creo que en 3 páginas perfectamente se pueden, 4 quizás, pero en 3 páginas se pueden expresar el espíritu, porque es tu DNI, es tu carta de presentación. Esa es la carta de presentación. Y luego las expectativas de logro son básicamente, como decía Luciana, son verbos, son acciones. Es lo que, de alguna manera, yo como evaluador, ¿saben qué hago? Y mis compañeras o compañeros también hacemos más o menos lo mismo. Pero como a veces si la leemos en individual, miro las expectativas y me voy a mirar acá abajo el punto J. Si hay correlación, esto que Luciana enfatizaba sobre la coherencia, ¿hay relación entre las expectativas de logro y la modalidad de evaluación? ¿O desapareció en el camino eso que yo esperaba lograr y lo puse por retórica? Porque en general son cosas que también son muy de forma, en realidad. Pero a veces conviene hacer lo propio eso, ¿no? Conviene que sean expectativas que yo pueda ver casi todo el tiempo, porque si digo que parte de mi evaluación es de proceso, entonces yo tengo que tener en la cabeza qué expectativas tengo respecto de lo que van a lograr mis alumnos. Si yo lo que me imagino va a ser que lo que hagan al final de cada cuatrimestre o de cada momento evaluativo sea una escritura monográfica, entonces yo tendré que ir trabajando ese aspecto porque no sale de la noche a la mañana eso. Y entonces lo voy a decir en las expectativas de logro. Y lo voy a decir luego en la evaluación. Los contenidos que tienen que estar actualizados, eso se nota en relación a la lectura que se hizo o no del diseño curricular. Pero acá hay un tema, generalmente, que tiene que ver con algo que se pone en relación, como antes decían Florencia y Luciana, con la extensión de la bibliografía. Pero también hay un problema cuando los contenidos son muy extensos, porque no se está midiendo el tiempo que tenés para el trabajo de esos contenidos. Y sobre todo la secuenciación, sobre todo la manera en que se secuencian. Los contenidos están puestos en cada diseño curricular, pero son muy, muy, muy breves. Son brevísimos, son mínimos contenidos. Entonces uno tiene que poner allí alguna autoría para poder marcar, ¿no? la presentación.
Entonces, yo creo que ahí el tema es el recorte de contenidos, el trabajo, y la manera en que los secuencié. ¿Cómo va la progresión? ¿Los dividí en 3 bloques, en 3 unidades? ¿Lo dividí en 4? ¿Lo dividí en 6? Conviene ir acompasando a la lógica académica. Hay 2 cuatrimestres. Entonces, es conveniente más o menos tener una lógica de despliegue de esos contenidos e ir manejándolos en relación al punto que acá se pone como G, al presupuesto del tiempo. Uno podría hacerse, de hecho es lo que hacemos los que enseñamos, es decir, es tener estas propuestas, pero después tener nuestros borradores, año tras año varían, y uno pone allí las fechas de sus clases, y pone qué va a trabajar en cada clase, lo garabatea, a veces lo lleva en un papelito así medio muy borrador, pero uno tiene esa serie, esa secuencia. Bueno, conviene ponerlo acá, conviene que ya estén ordenados en los contenidos. La coherencia interna de la propuesta se va dando por esto que decía antes Luciana y esto que estoy complementando, sobre qué puntos se evalúan, o sea, cómo aparecen los contenidos, por ejemplo, anticipados en la fundamentación. ¿Cómo aparecen los contenidos anticipados? No porque los cuentes todos los contenidos 2 veces, sino porque algo de esos contenidos se va a anticipar, se va a anunciar en la fundamentación. Entonces, eso ya va a mostrar la coherencia. Es un elemento un poco subjetivo a veces, es una forma de evaluación menos objetiva. De hecho, algunos colegas lo que hacen es sacar un promedio, es decir, toman esta lista de cotejo que está acá y dicen, bueno, a ver, ¿cuánto da? ¿Da 100? Dividido 10, ¿cuánto da? Y da 10, entonces de coherencia va 10, o de coherencia va 8, de coherencia va 7. Es un poco arbitrario eso, pero es también parte de lo que se ve. La intervención didáctica es el enfoque metodológico, que también ya tuvo que estar anticipado en la fundamentación. En la fundamentación un parrafito hay que dedicarle a la metodología de trabajo. Entonces eso ya le va a dar volumen a la propuesta y en el momento como decía Luciana, no importa que se repitan las palabras, no importa, porque uno va a ir mostrando acá en este punto, en el punto E, va a mostrar con más detalle esa intervención didáctica. ¿Qué va a pasar adentro de ese curso? ¿Se va a hacer un trabajo vinculado con el arte? Y entonces esa intervención didáctica va a proponer un tipo de experiencia al mismo tiempo que conceptual, un tipo de experiencia estética, y se le va a dar mucho valor de trabajo y de formación. Entonces allí uno puede expresar en qué consiste esa metodología de trabajo, esa didáctica que va a implementar. Si uno le va a dar un lugar central al diálogo, pues aquí tiene que decirlo, por ejemplo. Si uno le va a dar un lugar central a la escritura, acá lo tiene que decir. Si uno le va a dar un lugar al trabajo grupal, entonces lo tiene que decir. Pero si lo decís acá, que le vas a dar lugar al trabajo grupal, también lo tuviste que decir en las expectativas de logro. Y también lo tuviste que anticipar un poco en la fundamentación. Y también lo tenés que decir en la evaluación. Eso le da la coherencia a la propuesta y que no sea una sumatoria de ítems, como decía antes Florencia, que uno va llenando formalmente. Y después, atención al impacto de la propuesta en la práctica. Como les anticipaba, no pude contenerme y meter ese bocado cuando Luciana presentaba, porque francamente acá es donde se nota si se sabe o no se sabe. Este es el punto central. ¿Qué es lo que hay que saber? Lo que hay que saber es qué hace el instituto en sus prácticas, de primero, de segundo, de tercero o de cuarto. La materia a la que te presentás, ¿está en cuarto o en primero? Si está en cuarto, las prácticas de cuarto tienen una lógica que no son iguales a las prácticas de primero. Si está en primero, ¿qué es lo que se hace generalmente en prácticas de primero y de segundo? Lo que se hace es algo así como un análisis institucional. Un primer acercamiento a la escuela, un primer acercamiento a la cultura escolar, una lectura de funciones de la escuela, funciones de sus actores. Por lo tanto, hay que ver, sin forzar demasiado, porque mi materia puede ser muy teórica y no tener una relación inmediata con las prácticas, aparentemente, pero yo tengo que ser consciente que estoy formando docentes, aunque esté dando una materia, aunque esté dando nociología en el profesorado de filosofía,
aunque esté dando historia antigua en el profesorado de historia. Aunque esté dando, no sé, ¿qué podríamos estar dando? Historia de la pedagogía en un profesorado de educación inicial o de especial o de primaria. La práctica en los institutos de formación docente es la columna vertebral. Todo se ordena alrededor de la práctica. La práctica tiene prioridad por encima de cualquier otra materia. Entonces uno tiene que estar atento allí y claro, cuando no trabajaste nunca en ese instituto no conoces nada, no entendés nada de qué es lo que se hace ahí. De modo que, por eso les decía que conviene saber si hay algún tipo de proyecto de prácticas en el instituto, tratar de acceder a esa información. En uno de las devoluciones, en una de las presentaciones que hice, ya con experiencia, ya con bastante años de experiencia, y que igual la propuesta estuvo muy observada, o sea, con mucha devolución, porque tenía varios puntos flojos. Yo me confié demasiado, por ejemplo, en una materia que se llama Reflexión Filosófica de la Educación, que está en cuarto año de los institutos de formación de primaria, inicial y especial, y transcribí o no mantuve o no busqué la especificidad. Yo la daba desde hace muchos años la materia en primaria y me presenté al nivel inicial. Y entonces no tuve en cuenta con suficiente énfasis ese nivel especial. Y entonces lo que hice fue directamente escribirle un correo a la profesora de la práctica. Averigüé quién estaba a cargo de la práctica, le escribí y le pregunté qué hacían en la práctica. ¿Dónde está el enfoque? Y entonces eso lo pude poner en mi propuesta de cátedra luego. ¿Por qué? Porque la profesora me contó que hacen unas bitácoras, que hacen un acercamiento tal y cual, que le ponen énfasis en tales aspectos. Entonces yo recuperé esos aspectos y la hice realista a la propuesta. Es decir, no quedó como teórica o dibujando alguna cosa. Generalmente es un dibujo lo que se pone allí, porque uno no sabe qué es lo que están haciendo en la práctica. Uno intuye qué están haciendo en el campo de la práctica y entonces ahí garabatea, a veces con mucha coherencia, sin duda, ¿no? O sea, pero sin anclaje en las prácticas reales. Y después, bueno, los recursos, todo tiene también 20 puntos de puntuación, como mostraba antes Luciana. No voy a repetir lo mismo que antes, sí enfatizar lo que ella presentó. La bibliografía tiene que estar desglosada, tiene que estar las páginas de inicio y de final de la bibliografía. No se puede poner el libro completo, porque presupone un desconocimiento del aspirante. Cada vez que aparece un libro completo ya se nota que a lo mejor no maneja la bibliografía inclusive, porque nadie da un libro completo a leer, salvo que toda la propuesta se ordene en torno a un libro completo, salvo que eso se haya dicho de alguna manera en algún lugar y que se haya especificado, y entonces lo va a hacer de esa forma. La propuesta de evaluación, también los institutos tienen sus lógicas de sus proyectos de evaluación. Ahí conviene hacer referencia a los aspectos técnicos, no solamente a los criterios de evaluación, esos son propios de cada docente, hay libertad de cátedra, con qué criterio se va a evaluar, sino los aspectos más fijos. Por ejemplo, que tiene que tener un estudiante el 60% de presentismo, que tiene que tener la instancia de poder, si la materia tiene promocionalidad o si la materia es con final. Y hay que agregar cómo sería en la modalidad de libre, de cursado libre, por ejemplo, ¿no? Hay que indicar todas esas cuestiones y hacer referencia también en este caso a las normativas. Y lo que no entró en esta página y ahora voy a colocar es algo que también es muy importante y uno no puede andar perdiendo alegremente 10 puntos ahí porque pueden ser decisorios esos 10 puntos. ¿Qué es la propuesta de actividades de extensión? Generalmente casi nadie pone algo aquí o pone cosas confusas. ¿Por qué? Porque uno tiene poca experiencia de extensión. ¿Qué sería una propuesta de extensión? Algo que no se hace adentro de la clase o algo que haciéndose adentro de la clase tiene que salir de la clase. Por ejemplo, si la materia se dedicó a estudiar
algún tipo de, no sé, representaciones que tienen los padres sobre la educación de sus hijos, o representaciones sobre el consumo de pantallas de los niños en educación primaria. Es decir, si la materia trabajó sobre algún aspecto de esta naturaleza, uno puede decir, ¿puedo organizar algún tipo de jornada? ¿Puedo organizar algún tipo de comunicación de esa experiencia? Comunicar la experiencia en un taller por fuera de la cursada, comunicar la experiencia en una jornada académica, involucrarse en proyectos persistentes de la institución. Por ejemplo, como les decía en el 112, el proyecto que tiene que ver con Ciudad Educadora. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires en este momento hay una política que si usted, acá valdría ponerlo como proyecto de extensión, si es que se quieren involucrar o pueden involucrarse, que se llama rutas pedagógicas. Rutas pedagógicas, averigüen de qué se trata, son proyectos en los cuales estudiantes, supongamos, de San Miguel, viajan a Roque Pérez, Provincia de Buenos Aires, o viajan a Bahía Blanca y conviven 3 días con estudiantes de educación superior de Bahía Blanca, o estudiantes de Bahía Blanca vienen aquí a un instituto de San Miguel. Ese es un proyecto de extensión. Es formativo, pero tiene que ver con la extensión. O por ejemplo, si van a hacer una mini publicación de un blog, o van a hacer algún tipo de transferencia de conocimientos producidos durante la cursada. Esa sería un poco la definición de la extensión, ¿no? O una jornada académica junto con otras personas. No sé, el 42 de San Miguel hace muchos años tenía un proyecto que era Pedagogía de la Memoria. Bueno, ese es un proyecto de extensión, no es una materia. Era un proyecto que tenía que ver con algunos profesorados. Y entonces uno tiene que aclarar allí, esto es cortito, esto es breve en general, en qué consiste esa propuesta de extensión. Pero generalmente donde se bajan muchos puntos tiene que ver con estos aspectos más desconocidos de la cultura institucional. Por eso hacía mucho énfasis en ese aspecto, ¿no? Cuando Florencia se preguntaba por dónde empezar. Por la normativa y por tratar de percibir algo de esa cultura institucional, porque les va a dar elementos para escribir algo sobre cómo articula la propuesta de ustedes con la práctica y les va a dar elementos para adecuarse a los proyectos de extensión que tenga la institución. Y finalmente, y esto sería lo último, dejo de presentar esta pantalla. Perdón, sigo presentando esta pantalla porque esto es más cortito. Entonces dijimos, tienen puntaje por artículo 60, tienen 110 puntos si logran la totalidad de los puntos por la propuesta de cátedra y tienen finalmente que ir a una entrevista pública como les contaba Florencia. En esta entrevista pública, estos son los aspectos con los que son evaluadas y evaluados. Y van a tener 20 puntos por cada uno de estos ítems. El jurado, la comisión evaluadora, asigna 20 puntos a si la propuesta oral tuvo coherencia con la propuesta escrita. ¿Saben qué mejora mucho? ¿Saben la clave del éxito de una propuesta oral? Es tomar en cuenta la devolución que le hizo la comisión a la propuesta de cátedra. Tomarla en cuenta de verdad. Hay gente que no la toma en cuenta, o porque no se da cuenta, y hay aspirantes que no la toman en cuenta porque están en desacuerdo con las observaciones de la comisión evaluadora. Y ahí están fritos. Están fritas. O sea, hay un problema. O sea, volver a defender la propuesta, uno lo puede hacer perfectamente, pero hay una devolución de la comisión evaluadora que tiene una razón de ser. Algo te olvidaste, algo no lo pusimos con claridad, algo siempre podemos mejorar de esa propuesta, porque otros que te leen van a encontrar cosas que a lo mejor a vos no las tuviste en cuenta. Entonces son devoluciones amables de la comisión evaluadora. La comisión evaluadora quiere siempre que ingrese alguien que va a sostener una propuesta que va a defender, que es consistente. No es un examen, no es un examen esto. Aunque lo parezca porque estamos súper acostumbrados a rendir pruebas a lo largo de nuestra vida, esto no es un examen. No es una puntuación que te va a acreditar o no acreditar aprobar una materia. Esto es una prueba de oposición y antecedentes. Hay antecedentes
y uno cuando llega a la instancia del coloquio tiene que tomar en cuenta las observaciones y empezar por allí. ¿Qué te observó la comisión evaluadora de la fundamentación? ¿Qué te observó del proyecto de extensión? ¿Qué te observó de la evaluación? ¿Qué te observó de los contenidos? Y si uno lleva eso y lo presenta rápidamente, porque no tenés 45 minutos, apenas 15 como mucho, es muy bien recibido. En un gran porcentaje de las veces eso es muy bien recibido. Y entonces la comisión evalúa la coherencia interna, si profundizaste o ampliaste la información, si justificaste la propuesta tomando en cuenta el diseño curricular tanto del nivel como del profesorado al que te presentás, como del nivel y la modalidad en la que está destinada la formación. Si vos podés dar cuenta, por ejemplo, en la bibliografía que utilizás y en tu currículum, porque eso no lo dijimos, pero en el anexo 3, que figura en la resolución 5886, que es donde vos completás tu currículum, ahí está tu actualización. Si la última vez que hiciste un curso o un seminario o algo vinculado a tu formación fue hace 10 años, no es lo mismo que lo hayas hecho hace 2 años, ni que lo hayas hecho este mismo año. Entonces hay una valoración de la actualización de esa bibliografía y de tu propia formación. Y después, como les digo, ven la importancia de la extensión y de la investigación. Esto se puntúa 2 veces. Se puntúa en la propuesta de cátedra y se vuelve a puntuar acá. Quiere decir que si no ponemos la extensión, podemos tener 30 puntos menos, que es una barbaridad, que es muchísimo no tener estos 30 puntos. Bueno, y el último es de forma, pero que también se puntúa, ¿verdad? Con qué claridad, cómo te organizaste para llevar la propuesta a esa entrevista. Bueno, y ya me recontrapasé, les pido 1000 disculpas a Lucila y a Ivana. Habíamos dicho cortar 19:30 para dejar lugar a alguna pregunta, alguna intervención. Hasta aquí. El resto, bueno, el proyecto Tutá Tutá muy amablemente va a acompañar con mucha generosidad la presentación de propuestas. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por la presentación, y ya ahí empezó, a ver, todos están aplaudiendo, eso ya da pauta de que las presentaciones fueron muy interesantes para todos. Así que ahí, si quieren ir abriendo los micrófonos para preguntas, yo había visto que alguien había levantado la mano, no sé si eran reacciones que se convirtieron en levantadas de mano o hay alguna pregunta que quieran hacerle a alguno de los graduados que presentó. Si quieren anotarlas también ahí en el chat. Parece que todo quedó muy claro. Ahí está, Josefina. Bueno, espero que estén de acuerdo, ahora que pienso, Florencia y Luciana, con lo que acabo de decir. Por lo menos. Ahí, si querés, Josefina, de acuerdo. Activar el micrófono. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecer por las presentaciones y por la información. Quería consultar, por ahí lo dijeron y se me pasó porque hace un rato que llegué y los estaba escuchando desde el colectivo, pero quería consultar si para presentarse a estas instancias es necesario un requisito mínimo respecto a la experiencia en docencia. No es necesaria en términos absolutos. Podés tener la fortuna de que a esa postulación no se presenten otras personas con muchos años de docencia, porque eso los va a puntuar de una manera y las va a puntuar marcando alguna diferencia en términos de antecedentes, sobre todo. No así de la propuesta. La propuesta no te va a pedir antigüedad, el desarrollo de la propuesta docente, pero sí el artículo 60 viene, y aparte me olvidé decir una cosa, que hay una evaluación de antecedentes complementaria que hacemos en las comisiones evaluadoras también. Le sumamos al artículo 60 que envía al tribunal descentralizado, la comisión evaluadora toma
toma tu currículum, que lo transcribiste en el anexo 3, y le agrega puntaje, porque a lo mejor no lo contempló el artículo 60. Y entonces ese puntaje son antecedentes, son otros títulos y antecedentes que se valoran porque están vinculados a la especificidad que es el motivo de la convocatoria. En esta resolución 5886 está cada puntaje asignado a cada cosa. Por ejemplo, si cursaste una especialización o una diplomatura y eso no viene por artículo 60 porque eso no lo valora el artículo 60, entonces ahí la comisión evaluadora te agrega puntaje. Pero la antigüedad docente sí la manda el artículo 60. Eso sí, porque es el ingreso a la docencia o que ya hiciste o que en el momento de la propuesta estás declarando. Que ya tenés 2 años de experiencia no te piden experiencia, o sea, si ya ganaste un concurso, ya te suma puntos. O sea, quienes ya tenemos algún concurso ganado, entonces ya tenemos un pequeño puntaje. Son mínimos, son chiquitos esos, no son gran cosa. Pero si vos trabajaste de maestra y ya no trabajás de maestra, después estudiaste el profesorado en geografía, entonces esa antigüedad en el nivel del profesorado en el que estás ingresando tiene muy buen puntaje. Ahí sí se marca la diferencia, ese tipo de experiencia. Pero no es un requisito absoluto, Josefina, que de antemano diga, bueno, es como los clasificados que buscaban empleo, que ofrecían empleo hace tiempo atrás, mínimo 2 años de experiencia en el rubro. No es este el caso, pero es más difícil, hay que ser realista, y es más difícil sin experiencia docente ya ingresar tan directamente al nivel superior. Generalmente algunos años de docencia en los otros niveles, secundaria, primaria, inicial, van dando un volumen de antecedentes, digamos, ¿no? Sobre todo por el conocimiento del sistema, porque ya diste clases y ya sabés cuáles son los desafíos que implica enseñar a adolescentes o que pueda significar trabajar con niñes en primaria, o en la modalidad de adultos o en la educación especial. Y entonces eso ya te da como contexto, digamos, ¿no? La propuesta no va a ser una cosa meramente teórica, pero no es un requisito formal absoluto, digamos. Muchas gracias. Cintia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se tiene en cuenta, nosotros ahí en la UNS hicimos una asistencia en los institutos superiores y bueno, tuvimos que dar una clase como estudiantes. ¿Esto se tiene en cuenta o no? ¿En tu residencia diste clases Hicimos una asistencia a la docencia en los institutos, en un instituto superior. Dimos una clase. ¿Está certificado eso? Y no sé por qué si estuvo dentro de la materia. No, entonces no, porque eso lo acreditas con tu título. Ay, dice Marcelo que no. No, es con tu título de grado que justificas eso. Si fue un trabajo complementario, porque hubo un proyecto de vinculación comunitaria, porque hubo un voluntariado, porque hubo algún tipo de experiencia, vos eso sí, porque es un antecedente que lo tenés certificado. Bueno, ahí Marcelo dice que no, así que... No, otra posibilidad es realizar adscripciones dentro de la universidad, eso puede llegar a ser considerado, o mismo también hay ítems en esa anexo 3 para dar cuenta si tuvieron becas, alguna instancia de formación. Siempre, se va a considerar el antecedente en función en calidad de qué lo hicieron, si estudiantes, durante su periodo de estudiante o como graduados, eso también lo mira mucho el jurado, ¿no? Sí, todo aquello que se pueda acreditar con alguna certificación. Porque allí sí se mira, el tribunal mira papel por papel para poder dar el puntaje y la comisión evaluadora también mira papel. Sí, igual sirvió para conocer cómo es un aula, cómo es dar clases también, tener la experiencia también estuvo bueno. Sí, ambientarte, digamos, sí. Claro, también de que estamos capacitados, de que lo podemos hacer,
De hecho, lo resolvimos bien, entonces tuvimos buena devolución por yo parte soy profe de residencias aquí en la universidad y estamos haciendo cada vez más eso también, de habilitar espacios de prácticas en formación superior. Y de hecho también en adultos, porque habitualmente nos olvidamos que son niveles y modalidades educativas que son ámbitos del trabajo, digamos, ¿no? Docente. Evangelina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, quería preguntarles, acá veo que también una compañera preguntó lo mismo. Habías hablado de la inscripción a la docencia a nivel superior. Quería saber cómo se hace esa inscripción. Acá están contestando justo. Ahí Marcelo Sí. ya lo resolvió. Yo no sé las fechas, Marcelo, pero generalmente son para esta época, un poquito antes. En general, todos los años, primero, en general, las inscripciones a la docencia, nos pasó a todos cuando nos recibimos, pensamos que nos inscribimos una sola vez y quedamos. Sí. Lo importante a saber es que todos los años hay que inscribirse. Sí, y los listados complementarios, en este caso son del tipo 108A y B, para el nivel superior salen en los meses de agosto y septiembre de cada año. Siempre publica la página abc.gov.ar, que es la página del Ministerio de Educación, de la Dirección General de Escuela, de Cultura y Educación, donde se nuclea toda la información y ahí van a encontrar todos los años, actualizan cómo va a ser el procedimiento cada año para la inscripción. En general, ahí la unidad administrativa es la SAD, la Secretaría de Asuntos Docentes, de cada uno de los municipios donde vivimos. Y ahí se tramita la inscripción. Ahora está todo digitalizado también, así que es mucho más fácil que antes hacer la inscripción. Ok, gracias. Gisela. Sí, buenas tardes. Primero agradecerles porque la verdad que fue muy interesante todo lo que compartieron. Y por otro lado, se pueden ampliar un poquito con respecto, porque yo la verdad que una vez intenté armar un proyecto y me quedé varada en la parte de la propuesta que se tiene que relacionar con la parte de la práctica docente, ¿sí? En un momento dijiste, Gustavo, que hay profesorados que tienen proyectos de práctica docente. En el caso que uno desconozca eso, ¿cómo se puede, digamos, gestionar esa parte? Bueno, de manera indirecta, tratando de leer la página institucional, ver qué tan actualizada está esa página, pues hay institutos que le dan mucha importancia y que la información está muy actualizada, está muy vigente, y hay otros que no tanto, depende del instituto. Pero vos podés acceder porque en la biblioteca de todos los institutos, en la biblioteca, están todos los programas, todos los proyectos de todas las materias. Puede ser que te acerques y digas, mira, yo necesito la propuesta porque mi materia, me voy a presentar a en la carrera de primaria en segundo año, en una materia de segundo año. Y entonces voy a la biblioteca o escribo, si consigo el correo, y pido el programa, como lo pediría un estudiante, por ejemplo, que tenga que rendir la materia o saber de qué va la materia, de la práctica de segundo para el profesorado de educación primaria. Ese sería un camino. Si no está allí, por la razón X, que digan no lo conseguí, se te vuelve una dificultad, un obstáculo, toda institución tiene un correo institucional. Y uno puede escribir a ese correo institucional, a una regencia, a la dirección. Generalmente son los regentes o las regentes las que manejan todo lo referido a las propuestas de cátedra. No la dirección, ni la vicedirección, ni la secretaría. O las jefaturas de departamento. Cada vez están más cubiertas y funcionan en los institutos esas jefaturas de departamento. Entonces, como vos te vas a presentar, conviene acercarse hasta el instituto, como te acercarías a cualquier institución a la que fueras a buscar el empleo, digamos, ¿no? Conviene acercarse como para preguntar cómo accedo a la propuesta de las prácticas de tal año, de tal carrera. Quiero saber qué dicen allí. Y entonces ese es un camino formal, lícito, entonces deberías poder acceder. Ese es un camino formal. Hay caminos informales que tienen que ver con conocer a alguien en los institutos, preguntar, che, ¿quién labura en el 36 de José Paz?
de la gente con la que yo estudié en mi carrera, en mi profesorado, en mi licenciatura, alguien labura, ¿sabés de alguien que labura en el 36? ¿Cómo accedo? ¿Quién da la materia práctica de segundo en primaria? Y en tal caso, si uno llega a acceder a su correo, escribirle con decoro y con amabilidad, solicitándolo. Yo soy profe de prácticas en el Rojas de Moreno, de tercero y de cuarto, y nunca nadie me lo pidió. Y se han presentado a todos los concursos que ha habido y por haber. Es llamativo que no me lo pidan. Es raro que no me lo pidan. Y si me lo pidiesen, también me pondría muy contento. Bueno, perdón. Y le diría, che, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a presentar? ¿Qué te interesa de esto? ¿No? Porque es algo, digamos, después se nos pide que trabajemos integradamente, digamos, ¿dónde se empieza a trabajar integradamente si no es por aquí, justamente, ¿no? En la presentación de la propuesta, porque si vos la ganás, si vos ganás el concurso, sos la profe para siempre, hasta que vos digas que no, o sea, hasta que te jubiles o hasta que renuncies, o cambies de trabajo, digamos, ¿no? O lo licencies, de modo que es muy importante ese momento. Yo haría el esfuerzo, eso no lo aprendí de entrada, aclaro, como hizo Florencia, como hizo Luciana, lo aprendí bastante adelante, ya muy entrado en años de docencia, que era importante ahí. Porque tampoco me lo observaban tanto en las propuestas. Estaba más o menos bien escrito, decía cosas razonables, pero no decía cosas ajustadas a la propuesta real de las prácticas de ese instituto y de ese año. Entonces, hasta que alguien me lo observó y me dijo, che, mirá, esto que vos estás diciendo, acá no da cuenta de... Acá fíjate que en este instituto está tal proyecto, y lo que vos decís articula con tal año, no con el que vos estás aspirando. Y allí, digamos, empezás a abrir los ojos y decir, bueno, esto va en serio. Es decir, se busca esa articulación. Después en la práctica es difícil esa articulación, hay que decirlo, porque las horas son escasas, porque hay esas limitaciones, digamos, ¿no? Pero yo haría ese camino, haría un camino formal. Bueno, ya viendo que estamos casi sobre la hora y que se nos va a cortar el link, quería repasar, sí, no sé si quedaron algunas dudas o algunas consultas, pero sí invitarlos, la verdad que agradezco la participación de todos, la presentación de Gustavo, de Florencia y de Luciana. Vamos a compartir todo en el aula virtual, así que les pido por favor que se inscriban en el link. Y además ahí vamos a encontrar un espacio donde vamos a colgar toda esta presentación, vamos a colgar esta clase, también va a haber un espacio, sí, que va a ser de acompañamiento, en que si ustedes tienen algún tipo de proyecto, están redactándolo, tanto Marcelo como Sandra y el equipo de Tutatutá los va a acompañar, sí, en ciertos consejos, ciertos tips y todas las cosas que fuimos viendo, sí, los vamos a ir viendo en ese espacio. El que no tenga acceso al aula virtual, les pido que en las observaciones de la inscripción lo escriba, así le podemos mandar todos los materiales por mail. Ahí creo que Marce reenvió ahí todo lo que es la parte de la inscripción, sí, a todo lo que es este taller, y ahí vamos a seguir trabajando en el aula virtual. Los vamos a sumar, el ciclo se llama Ciclo Camino a la Inserción Profesional, y hay una parte, son 2 secciones, una es todo lo que es la parte de vamos a colgar todos estos materiales, y en la otra bien específico para el que necesite sí un acompañamiento con respecto a los proyectos. Lucila, perdón, porque me quedé pensando una cosita para complementar lo que preguntó Gisela antes. Sí. Me quedé un poco obsesivo con ese tema. Supongamos que uno no consigue ni el programa de las prácticas, ni información institucional. Piensen lo siguiente, en primero y en segundo, un estudiante de cualquier profesorado recién se acerca a la escuela, no enseña todavía. En tercero y en cuarto empieza a enseñar eso que está estudiando. Por lo tanto, ustedes piensen cómo su materia va a ayudar a eso. Si es que puede ayudar su materia, que a lo mejor es, supongamos, en el profesor de filosofía, metafísica. ¿Cómo ayuda enseñar metafísica o filosofía de la ciencia a enseñar filosofía? Alguien podría decir, no, mirá, en principio no ayuda. Bueno,
después de muchos años te puedo decir, sí, ayuda. Que vos en tu materia también pienses eso, con la biología, con la lengua extranjera, ¿no? Tercero y cuarto, los pibes y las pibas de los profesorados ya están dando clases. Primero y segundo se acercan a hacer análisis de la institución escolar. Entonces, tu materia puede preguntarse cómo yo ayudo a eso. En relación a lo que menciona Gustavo, yo doy clases en tercero y en cuarto, por ejemplo. Entonces, en la relación con el espacio de la práctica, lo que suelo poner es el desarrollo en mi materia de secuencias didácticas o actividades que puedan ser usadas en el espacio de la práctica. Porque sé que desde el espacio le piden secuencias para que les dan los temas, ¿no? Y arman las secuencias para llevar después a la institución. Entonces, la colaboración de mi materia siempre es en ese sentido, ¿no? En poder armar actividades o secuencias que incluyan los contenidos de mi materia y que puedan ser aplicados en el espacio de la práctica. Porque, bueno, las materias que yo doy son ciencias naturales, química, como muy específicas del profesorado, ¿no? Que tienen un nombre y ahora se me fue. Están como las materias generales, las materias más específicas, creo que ese es el nombre, no estoy segura. Y bueno, va por ese lado. Ahí María Mercedes y Marcelo tienen las manos levantadas. Hola, ya estoy activando la cámara. No, lo mío es una pregunta operativa respecto a la clase virtual, porque yo accedí a través de una colega que me recomendó la charla esta, y bueno, no sé si lo sociabilizan después a través del mail o para ver la clase grabada y poder participar o si surge alguna inquietud a posteriori. Ahí sí, estaba Marcelo moviendo la cabeza, pensé que hacía la respuesta, pero sí, cuando te inscribas, el registro no es de inscripción, sino de participación, el que estamos pasando el link ahora, es decir, solo nos confirma que ustedes estuvieron acá y a todas esas personas les mandamos igual el material por mail. Si vos querés, ponernos igual en las observaciones que no tenés acceso al aula virtual. Sí, no encontré el espacio de observaciones y en el apellido ahí hice como 2 veces lo mandé y lo aclaré. Listo, no gracias. Problema. Buenísimo. Gracias. Lo incorporamos para el próximo formulario. Buenísimo, gracias. Bueno, muy cortito lo mío porque es como para complementar las excelentes exposiciones de Gustavo, Luciana y Florencia. Lo que por ahí faltó comentarles es dónde me entero que hay una convocatoria en los institutos. Les muestro rápidamente algo que hacemos siempre, y ahí hay una falencia también desde el punto de vista de la disponibilidad de la información. Lamentablemente uno no está centralizada toda la información, hay que buscarla. La mayoría de los municipios ahora utiliza las páginas de la Secretaría de los institutos, utiliza las páginas de las Secretarías de Asuntos Docentes. Creo que ahí están viendo, acá les estoy mostrando la página de la SAT de José C. Paz, y aparecen distintas convocatorias que si uno las abre, acá yo abrí una del Instituto 36, aparece, esto es una convocatoria clásica que aparecen todos con la misma, estableciendo en el marco de qué resoluciones se llama concurso, quién es el tribunal, las fechas. Por lo general las fechas son muy cortas, en este caso me sorprendió porque hay más de 10 días para presentar los papeles y la propuesta, pero en general suelen ser entre 5 y 6 días de difusión y de inscripción. Se establecen los momentos en los que se va a evaluar y el momento en que se espera y las condiciones. A veces son suplencias, a veces son provisionalidad, o sea, son vacancias que quedan dentro, o que se movió un docente o se jubiló, y en general están preestablecidos los horarios en los que se va a trabajar, ¿sí? Entonces, esto, lo mismo, por ejemplo, en la SAT de San Miguel, al final de la página principal encuentran todas las convocatorias, y entonces un poco en esto, como decía Gustavo hace un ratito, me parece central y ir preparándose, buscar, no esperar que la convocatoria nos sorprenda, sino adelantarse, buscar dónde me imagino yo hoy, irnos con esta pregunta.
al momento de pensarme como docente en nivel superior, ¿dónde me gustaría trabajar? ¿En qué instituto y en qué carreras? Bueno, empezar a investigar, indagar, ¿y en qué materias? Bueno, y empezar a partir de ahí, ¿no? Darle lugar también a ese deseo. Me quedé muy, muy impactado con esta pregunta que nos traía también Florencia, de cómo vamos descubriendo en estos procesos nuestro perfil, ¿no? ¿Qué es lo que más nos gusta de todo lo que estudiamos y en qué nos sentimos como más, con mayor posibilidad de iniciar esta tarea docente? Entonces, bueno, ahí queda un poquito cerrado, me parece, esta situación de la información. Y nada, agradecerles de nuevo a Florencia, a Luciana, a Ivana, a Lucila y a Gustavo por esta articulación con el proyecto Tutá Tutá, que nada, nos pareció que era necesario y está buenísimo que lo vayamos fortaleciendo. Sí, muchísimas gracias a todos y a todas. Festejamos todos este intercambio, este compartir las experiencias. También dentro del aula virtual, queremos armar un foro para que podamos ahí compartir la información y en la medida que la vayamos teniendo, ir compartiéndola. Lo mismo, si quieren compartir alguna convocatoria o algo, pueden comunicarse con el mail de Infograduados, que nosotros cuando recibimos las convocatorias y las recibimos a tiempo, tratamos de enviarlas a todos los graduados y las graduadas, así que también ese espacio ténganlo como canal de comunicación. Los invitamos también a sumarse al LinkedIn de la universidad, que también se está abriendo, que quizás también pueda ser otra herramienta para juntarnos, cruzar información, compartirla. Y estamos abiertos a cualquier propuesta que hagan desde el claustro como graduados a nuestro equipo para que podamos ir fortaleciendo las redes, fortaleciendo los intercambios y que este intercambio de experiencias, de información, nos aporte a todos y a todas para nuestro desarrollo profesional, que es un poco la propuesta, lo que motiva y motoriza al equipo de graduados y a este ciclo para la inserción profesional. Así que muchísimas gracias, nuevamente gracias.